Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Bueno, y en otras noticias... Producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-4444-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Estamos en su programa Educación al Día, programa que se emite todos los días a las 7:30 de la noche por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co, con asistencia técnica de Fabián Henao Carbón y la dirección de Karina Andrea Arango Carbonó. Hay un importante pronunciamiento de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, llamando al respeto y al conocimiento de la labor docente durante la carrera política presidencial, es decir, la campaña que está en marcha y que debe estar centrada en la educación pública. Asimismo, se conmina por parte de nuestro presidente William Velandia al gobierno a que cumpla los acuerdos y a que no expida documentos y decretos, normas de manera unilateral. Son normas que se expiden y que son contrarias a los acuerdos que se han firmado entre FECODE y el gobierno nacional. Así ha sucedido con el manual de funciones, requisitos para la vinculación al magisterio. Y el gobierno acaba de expedir una resolución de manera unilateral sin concertar con FECODE. Escuchamos qué nos dice William Velandia, presidente de FECODE. Los maestros y maestras de Colombia somos respetuosos de los debates públicos y más en este momento coyuntural de la política colombiana. Lo que sí no aceptamos y rechazamos de manera enfática es que por parte de periodistas y de candidatos se utilice la tarea de los maestros y de la Federación Colombiana para estigmatizar, para difamar, para hacer campaña atacando esa dignidad del profesional de la educación, que lo único que ha hecho es entregarle lo mejor a la niñez y a la juventud de este país. Por eso exigimos respeto para nuestra federación, para nuestros maestros y maestras representados en FECODE, maestros que le han entregado su vida por educar a este país. Las propuestas se desarrollan con alternativas en función de las problemáticas que hoy tiene la educación, ejemplo la financiación, ejemplo la presencialidad, ejemplo la garantía de la infraestructura y de todos los elementos que hacen posible que el éxito se traduzca en la atención integral y con dignidad de nuestra niñez y juventud. Por eso vamos en firme en esa exigencia y que el gobierno nacional también se apersone que somos los maestros y maestras del país, que llegamos a las escuelas ganándonos con mérito y con profesionalismo lo que hoy hacemos y no vamos a dejarnos arredrar ni intimidar en esa campaña de desprestigio, de difamación, de calumnia hacia el magisterio colombiano. En el tema de cumplimiento de acuerdos, llamamos al gobierno a que se cumpla con seriedad y responsabilidad lo que se firmó en el acta de acuerdos y que los procesos que se derivan de este proceso, que son procesos de consenso, reflejen lo que se ha discutido en la mesa. Ejemplo, el tema de participación en el cuidado de la alimentación de los escolares. Eso no quedó en el manual porque no fue producto del consenso, por eso llamamos al gobierno a que se respete lo que allí se decidió y que hace parte de esa responsabilidad con que hemos asumido desde la Federación, un manual claro
en la especificidad de cada uno de los actores del proceso educativo. Llamamos al gobierno nacional a que respete y cumpla los acuerdos y que no dilate más el tiempo en este proceso. Bueno, y en otras noticias, producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-4444-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPN, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y sí, oyentes, en este 23 de marzo del año 2022, los ejecutivos de FECODE hemos tenido reuniones interesantes con Fiduprevisora para tratar el tema de la salud y el tema prestacional. Se ha tocado con Fiduprevisora el tema del pago de los intereses de cesantías y tendremos noticias más adelante sobre el particular. De otro lado, una comisión también del Comité Ejecutivo de FECODE se ha reunido con el Ministerio de Educación y hemos dejado en claro allí entonces que rechazamos la expedición unilateral del manual de funciones por parte del gobierno nacional porque no recoge las propuestas, las observaciones hechas por FECODE en su momento oportuno. Tampoco se han cumplido todos los acuerdos relacionados con el curso de los 8.000, con la identidad ministerial, con el pago de la bonificación pedagógica. No cumple el gobierno con la expedición de los decretos de salario a estas alturas. Escuchemos qué nos dice, qué dijo allí en su momento oportuno nuestro presidente de FECODE, William Velandia. Ayer se publica el manual de funciones y con tristeza vemos que pues todo lo que nosotros le aportamos al proceso no sirvió de nada. Sí, o sea, cogemos el texto, comparamos con lo que nosotros incluso habíamos subrayado, presentado y todo, y pues bueno, nosotros entonces, ¿para qué hicimos todo el ejercicio? ¿Para qué nos sentamos en la mesa? Buscando, sobre todo, definir el rol de cada una de las partes en lo que tiene que ser el trabajo en la escuela, de acuerdo a las especificidades. Y pues no encontramos realmente que todos aquellos aportes, todos los subrayados que nosotros le hicimos a las distintas, con argumentos, a las distintas posturas que traían en el manual, se tuvieron en cuenta. Un ejemplo de ello, habíamos delimitado de manera clara, nosotros sabemos de la responsabilidad que tenemos en el descanso pedagógico, pero por ejemplo de cuidar la hora del alimento de los estudiantes no, porque es que los operadores deben tener la infraestructura, deben tener toda la capacidad y sobre todo los colegios deben tener los espacios adecuados para el tema de la comida caliente. Y sin embargo aparece aquí una cosa que incluso lo habíamos hablado y que se consensuó en la mesa donde ellos sí, efectivamente, esa no es parte porque tiene que haber todo un proceso de la responsabilidad que tienen los responsables del PAE. Y así otras cosas que, como le digo, nosotros destacamos en el documento, en las especificidades de lo que se representa la tarea del docente de aula, del docente orientador, del directivo docente, coordinador, rector, director rural, del docente orientador, que para nosotros es fundamental en esa tarea. Pues, la verdad, no hay nada de lo que nosotros le habíamos aportado y lo que es más delicado, habíamos consensuado en la mesa, primero, que nosotros le entregábamos los textos y obtendríamos respuestas por parte del ministerio, nos quedamos esperando la respuesta. Y segundo, que antes de publicar el documento, le hacíamos una revisión general del documento. Y cuando ayer comienzan a enviarnos por WhatsApp y comienzan a enviarnos a todo el equipo, venga, ¿ustedes cómo aprobaron esto? ¿Cómo consensuaron eso? Nosotros, pues, la verdad, no hay nada de lo que nosotros le habíamos aportado y lo que es más delicado, habíamos consensuado en la mesa, primero, que nosotros le entregábamos los textos y obtendríamos respuestas por parte del ministerio, nos quedamos esperando la respuesta. Y segundo, que antes de publicar el documento, le hacíamos una revisión general del documento. Y cuando ayer comienzan a enviarnos por WhatsApp y comienzan a enviarnos a todo el equipo, venga, ¿ustedes cómo aprobaron esto? ¿Cómo consensuaron eso? Nosotros, pues, espere, y comenzamos a hacer el análisis del documento y nos encontramos con todas estas historias que hoy estamos aquí planteando en la mesa. Yo sé que pues
hay un equipo responsable de eso, pero nosotros queremos destacar que, entonces, ¿cómo generamos confianzas si lo que hacemos en la mesa no se refleja en lo que tiene que ser producido el proceso de negociación? Si esa cuestión va a aplicarse en el estatuto, pues ahí sí que nos preocuparía mucho más, porque estamos desarrollando textos de cara a generar todo un marco de la política en materia laboral para los maestros y maestras del país. Y si esto pasa con un manual de funciones que lo asumimos con responsabilidad y le hicimos la trazabilidad y la argumentación para cuantificarlo, pero que, como les digo, no refleja nada de todo ese esfuerzo que se hizo desde la Federación con la seriedad y la responsabilidad que la Federación tiene en estos menesteres. Entonces, nosotros sí queremos hacer ese llamado al Ministerio, doctor, porque es que, y así con los otros temas que van presentándose, está el caso del cronograma, por ejemplo, ya era que se hubiera por lo menos puesto a la luz pública el cronograma para el desarrollo del curso de los 8000, le hemos hecho todo el ejercicio al proceso del listado, a que los maestros se muevan con ese tema, y seguimos a la espera de que se defina si va a haber cronograma o no, en el entendido de que ya los tiempos se vencieron, doctor Miguel, doctora, o sea, ustedes revisan, nada de lo que se acordó en la mesa del 6 de agosto está cumpliendo los tiempos definidos en el acta de acuerdo. Y ahora pues asumémosles a eso todos estos elementos que incluso ya lo habíamos sobrellado en el tema del manual. Ustedes discutiendo el tema de orientadores sacan el documento de orientadores, que nosotros dijimos, ustedes son el gobierno, pero por lo menos denos a conocer posturas que haya ahí, para nosotros también asumir, como siempre hemos hecho, posturas desde la Federación y de manera clara en la cualificación y el mejoramiento de lo que tiene que ver la prestación del servicio educativo. Pero no ha funcionado y seguimos pues a la espera de que esto funcione realmente. Pero necesitamos que realmente haya la voluntad política y sobre todo que haya esa responsabilidad y esa entereza por parte del gobierno nacional en esto que estamos nosotros discutiendo en las mesas para la presencialidad. Que los maestros vagos, hombre, si viera el trabajo que hacemos los maestros en las escuelas, sobre todo en las escuelas rurales, yo quisiera que fuéramos cualquier día y viéramos lo que tiene que hacer un maestro, sobre todo una maestra que tiene que dar la casa lista, ahí se da 6, 8 horas de la misma casa de habitación para atender a los niños, y muchas veces dejan la casa por estar atendiendo, por cumplir el deber. Nos estigmatizaron como jurados de votación, que los maestros éramos corrompidos y que asaltábamos la buena fe de las mesas de votación. Y mira, ahí están los resultados que se dieron el pasado 13 de marzo. Entonces sí, es toda una campaña contra nosotros. Y en el tema de acuerdo, doctor, ¿qué hemos estado tratando de recuperar? Que usted ha estado con nosotros en la mesa, yo adoro, que usted siempre ha estado ahí poniendo la cara. Yo hay que reconocerlo, que aquí yo no lo voy a escoger en ningún sentido. Pero, mire, se supone que la mesa de SGP al mes debió haberse instalado. Se instaló el 10 de diciembre. La fórmula era para presentarla de manera consensual entre las partes, ahorita en el mes de marzo, al Congreso de la República. Sabemos que no va a salir el acto legislativo porque quiere todo un proceso, pero había que sentar la base, porque es que es la plata de los niños, no es la plata de los maestros, es la plata de la educación pública, en un cierre de brechas que, como siempre lo hemos argumentado con cifras, con elementos de cada uno de los espacios. El tema de la comisión tripartita, al mes, nosotros firmamos acta, doctora, el 6 de agosto, al mes debió haberse convocado para preparar la comisión tripartita. Miren el momento en que estamos. ¿Sí ven? Y así otros elementos. El tema del curso de los 8000. Se supone que durante el tiempo este se desarrollaba un curso que se ganó desde el 2019, es que ni siquiera es de ahora. Pero no, se entregó una propuesta de programa que se discutió, que incluso con técnicos del ministerio se trabajó la fórmula para el cronograma. No, que se paró eso arriba con la señora ministra. Y entonces seguimos en esa dilación de los procesos y por eso hoy aprovechamos el espacio para decir, pero es que ya con la expedición del manual de funciones, un manual que no recoge lo consensuado, pues suma a todo ese compromiso que tenemos los maestros y eso es lo que estamos tratando de decirles. ¿Hay confianza? ¿Hay posibilidad de confianza? Claro que nosotros entendemos la dimensión del estatuto de la profesión docente, lo hemos peleado desde el 2011 con el acuerdo que se hizo en el 2011, pero hay la confianza de acuerdo a lo que está sucediendo, que no solo este hecho aislado, sino toda una cadena de hechos. Eso es lo que nosotros queremos también saber, si realmente esa dimensión que tiene la responsabilidad en estas mesas, por ejemplo, financiación, fundamental para el país, no es para nosotros, es para el país. El tema del estatuto es fundamental para la calidad educativa, porque aquí se va a reflejar también calidad. Hay la voluntad real política, doctor, de que lo que aquí se hable, aquí se consensúe, se lleve al legislativo, porque es que en última, pues sí, es el legislativo, pero la idea es que cuando se llegue con ellos tengan claro el panorama y pues
no haya las dudas, porque es que con esa campaña tan brava que hay contra nosotros, pues van a decir muchos de los congresistas, y más oyendo algunos congresistas que no es precisamente mucho cariño que nos tienen, pero ¿qué les vamos a dar eso a esos vagos? Entonces ahí comienza uno con esa falta, con esa prevención, digámoslo así. Ese es, digamos, el punto. Bueno, y en otras noticias, producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-4444-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Oyentes del programa Educación al Día, tenemos con nosotros a nuestro gran compañero, dirigente sindical, estudioso, investigador, contador, también conocedor de la problemática que vivimos en Colombia, los trabajadores. Él es Carlos Julio Díaz Lotero. Además es director de la Escuela Nacional Sindical. En el campo de las investigaciones está dedicado precisamente al tema de moda, y es el tema de las pensiones. Queremos invitarlo para que, amables oyentes, Carlos Julio Díaz nos ilustre cómo funcionan las pensiones en Colombia, qué pasa con los fondos privados, qué pasa con los fondos públicos, qué es lo que más conviene a los trabajadores y bueno, y por qué se dice que estos fondos privados son una estafa social. Bienvenido, Carlos Julio Díaz. Sí, gracias Omar por la invitación. Un saludo muy especial a todo el magisterio antioqueño y toda la comunidad educativa y toda la audiencia pues, que nos escucha en tan importante programa radial del departamento y del país. No, es un tema sencillo. Fundamentalmente señalar que la Ley 100 del 93 dio inicio a un nuevo enfoque de seguridad social en donde introdujo el lucro, digamos el negocio en las políticas sociales. Siempre hemos creído que las políticas sociales debe estar por fuera de la lógica de mercado. Estamos hablando de la salud, de las pensiones, de los riesgos en el trabajo, por hablar, digamos, de los más básicos. Obviamente que ese criterio de introducirle el tema del negocio, de la rentabilidad, choca con las necesidades, digamos, sociales de la gente a la salud, a la pensión y a programas, digamos, de ambientes saludables en el mundo laboral. Entonces, en el caso particular de las pensiones, hay dos modelos. El modelo público, que es el modelo que hoy representa Colpensiones y que se fundamenta en una filosofía de solidaridad intergeneracional. ¿Qué significa esto? Que cuando uno está afiliado a un fondo público, el de prima media, la pensión de mía, por ejemplo, la pensión de un trabajador que está pensionado, la pagan son los trabajadores activos. Eso se llama solidaridad intergeneracional. Cuando uno se pensiona, pues cuando uno está trabajando y cotizando al fondo público, es para financiar las pensiones de los que están pensionados. Entonces, es un concepto de solidaridad, digamos, de entender de que estos temas que nos trae la vida, digamos, la vida tiene riesgos. Yo salgo a la calle, me puede pisar un carro, yo me puedo enfermar, yo puedo llegar a la vejez y no tener ingresos. Eso es un riesgo. Entonces, el Estado social, los estados de bienestar, hace mucho tiempo, en el siglo pasado, pues construyeron sistemas de seguridad social en donde estos problemas se abordaron, digamos, de manera colectiva. Una apuesta que la sociedad construyó para atender estos riesgos que hacen parte de la vida, pues que es inevitable impedir que existan. Y se creó, pues obviamente, el modelo de pensiones que hoy estamos defendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno, digamos, está afiliado a un fondo privado, que fue lo que creó la Ley 100 del 93, uno está bajo un enfoque de responsabilidad individual. Digamos que uno está, es como una cuenta, como cuando uno abre una cuenta en un banco,
y usted va ahorrando en esa cuenta, pues nunca retira nada, y esa cuenta te devuelve unas rentabilidades. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los fondos privados, la plata, digamos, el aporte que uno hace es del 16%. Digamos, el aporte que se hace a los fondos privados y a contención es del 16%. Ahora, de ese 16% solamente va a la cuenta del trabajador el 11,5%. Quiere decir que el 4,5% se va en comisiones, sean el para seguros y la comisión que cobran los fondos y el fondo de garantía, digamos, de pensión mínima. Entonces, ese 4,5 representa el 28%, digamos, de la cotización. Y al trabajador le va el 72% a su cuenta, va solamente el 11,5. Ahora, el banquero va siempre a la fija, digamos, el ingreso de él va a la fija, eso no tiene ningún riesgo. Pero la plata de los trabajadores que está en el fondo, digamos, para financiar la pensión, está, digamos, especulando en el mercado. Ellos compran acciones, papeles, bonos del Estado, derivados financieros. Entonces, el problema es que la plata del trabajador está, digamos, en el casino, digamos, está en un casino donde están haciendo apuestas y puede que ganen o pueden que pierdan. Entonces, la plata de los banqueros, de su ingreso, va a la fija, no tiene ningún riesgo. Pero la plata con que me van a pagar en mi pensión está, digamos, en riesgo, es decir, porque estamos en un mercado financiero de casino, de apuestas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esa plata se puede perder. Y más o menos en la coyuntura de hoy, de pandemia, de guerras, de crisis, los mercados de valores se pueden colapsar. Digamos, el mercado mundial de valores se puede colapsar y esa plata se puede perder. Entonces, el punto es que en el fondo público no ocurre eso, porque en el fondo público lo que necesitamos es que haya un flujo, digamos, de fondos que nace del trabajador activo al trabajador pensionado. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en Colombia con el fondo público? Que el fondo público requiere, para que sea viable, que por cada pensionado vayan por ahí 7 trabajadores cotizando. Porque si hoy Colpensiones tiene un déficit. ¿Por qué? Porque ese déficit se debe a que hay un pensionado por 2 cotizantes. Entonces, 2 cotizantes no pueden financiar a un pensionado. Se requieren que hayan 5 o 6 pensionados. Entonces, como hay ese déficit del presupuesto público, se tiene que financiar a Colpensiones. Digamos, Colpensiones hoy recauda 11 billones y tiene que pagar 22 billones. Entonces, hay que pagarle 18 billones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si nosotros pasamos los afiliados de los fondos privados al fondo público, si los pasamos, automáticamente Colpensiones se queda sin déficit. ¿Sí? No hay un déficit que tenga que financiar al Estado. Entonces se resuelve el déficit que tiene hoy Colpensiones. Entonces, el déficit de Colpensiones es causado por los fondos privados. Entonces, si eso se hace, se resuelve. Y la plata no va a estar en el mercado bursátil, en el casino, haciendo apuestas en acciones, en papeles, en derivados. Entonces, la idea es que acá en el fondo público hay una seguridad absoluta, siempre y cuando tengamos el número de cotizantes que se requieren para que el fondo sea, digamos, sea autofinanciable, sea viable financieramente. Ahora, eso es hoy posible hacerlo, es decir, sin ningún cambio en la economía. Pero lo otro es que en Colombia hay más de 20 millones de trabajadores, hay 23 millones de trabajadores y solamente cotizan, digamos, 8 o 9 millones. Entonces, lo que necesitamos es que coticen 15, 18, 20 millones. Y ese es un tema que depende del modelo de desarrollo económico. Sí, necesitamos superar el modelo extractivista, digamos, y el modelo banquero, porque esto es un país que tiene 2 sectores que dominan la economía, el sector minero energético y el sector bancario y financiero. Esos sectores no generan empleo. De cada 100 ocupados entre el sector financiero y el sector primario exportador energético solamente generan 2 empleos. Pero lo que necesitamos es también revisar el modelo de desarrollo económico, que haya empleo en manufacturas, en el agro, en el transporte, que haya inversión en ferrocarriles, que haya inversión en carreteras, en tecnologías, para que la economía agregue valor, sea más productiva, y si eso se hace, pues obviamente el empleo que se genere
generará mayores recursos para la seguridad social y para las pensiones. Entonces, lo que plantean hoy los banqueros es que digamos, la transición demográfica va a acabar con el régimen de solidaridad intergeneracional. Eso, por hoy, no es una realidad cierta, puede ser a largo plazo, pero ese tema se resuelve, como lo decía Petro, con productividad económica. Si hay menos gente trabajando, la productividad va a generar mayores ganancias en la economía, mayores ingresos y obviamente habrá mayores recursos para financiar las pensiones, la salud y los riesgos y la seguridad en el trabajo. Entonces, Julio, el problema aquí son dos cosas, que hay que tener un mejor diseño del modelo, pero también hay que tener un mejor diseño de la economía. Sí, cuéntame, Omar. ¿En qué consiste esa propuesta del doctor Petro, del sistema de pilares? Bueno, el sistema de pilares es muy sencillo, una propuesta que incluso elaboramos en la Escuela Nacional Sindical hace unos 5 o 6 años. Entonces, lo que propone Petro es lo siguiente. Va a haber 3 pilares. El primer pilar es el pilar público, que es el de prima media, el de solidaridad intergeneracional. Todos los trabajadores van a estar afiliados al fondo público hasta 4 salarios. Digamos, la gente que gana hasta 4 salarios mínimos va a estar afiliada allí y los que ganen más de 4 también. Entonces, todo el mundo va a estar afiliado en el pilar público. Ahora, los que ganen más de 4, digamos, millones de pesos mensuales pueden, digamos, se pueden afiliar o van a estar afiliados a un fondo privado, a un fondo de ahorro individual, que puede ser público o privado. Puede ser Colpensiones o puede ser un fondo privado. Pero si yo me gano 5 millones, si yo me gano 3 millones, tengo que estar en el fondo público. Si me gano 3 millones y medio, en el fondo público. Si me gano 4 millones, en el fondo público de solidaridad intergeneracional. Ahora, si yo me gano 5 millones, los primeros 4 millones cotizan al público. Y el millón excedente va a un fondo de ahorro individual que puede ser público o privado. Y los que quieran, digamos, complementar su pensión de manera voluntaria pueden hacer un ahorro voluntario también que complemente el pilar 1, el pilar 2 y el pilar 3. Se sumarían los 3. Pero obviamente el gran grueso de la población en Colombia gana menos de 4 salarios mínimos, el 80% o casi el 90% gana menos de 2 mínimos. Entonces van a estar en el fondo público. Entonces los pilares son 3. El fondo público, los que ganen hasta 4 salarios mínimos o más, los que ganen más cotizan hasta 4 mínimos. Hay un fondo obligatorio de ahorro individual en donde el que gane más de 4 millones, además del fondo público, cotiza al fondo, al ahorro individual, que puede ser público o privado, y ya el que quiera, digamos, complementar un ahorro adicional puede hacerlo de manera voluntaria en un fondo privado. Entonces, ese es un poco el modelo de pilares que plantea Petro, y que eso también resuelve otra crítica que le han hecho al fondo público, y es que las pensiones altas tienen más subsidios del Estado. Entonces, la idea es que aquí no van a haber pensiones de 30 millones en el Estado, no van a haber pensiones de 20 millones. Las pensiones van a ser pensiones que estén dentro de un rango más o menos de viabilidad para que la gente viva con decencia, y se acabarían esas pensiones estrambóticas que hoy tenemos en el Estado, de altos funcionarios del Estado, que eso no es culpa de Colpensiones. De hecho, no están en Colpensiones. Si uno mira Colpensiones, le doy este dato, en Colpensiones hoy pensionados, digamos, le doy este dato, de 5 mínimos hacia abajo, es el 75%. La gente que gana un mínimo es el 54% de los pensionados. La gente que gana hasta 2 mínimos es casi el 80%. La gente que gana de 5 mínimos hacia abajo es el 93%. Entonces, la gente que gana más de 20 salarios es el 0,01%. Entonces, también hay mucha desinformación de que es que en Colpensiones hay mucha gente con pensiones de 30 millones, y eso es totalmente falso. La mayoría de la gente que está en Colpensiones son pensiones de salario mínimo. Y en el pago de la nómina de pensiones, solamente la gente que gana más de 20 salarios mínimos es el punto 21, es el punto 21, digamos, de los pagos pensionales. Entonces, tampoco es cierto de que haya grandes subsidios a la gente rica, como dice los banqueros, para desacreditar a Colpensiones y al de prima media. Eso es totalmente falso. Pero aún así, siendo totalmente falso, se cerraría también a futuro
la posibilidad de que hayan pensionados con 20 salarios mínimos o más. Entonces yo creo que es una propuesta que es muy sensata y creo que resuelve también estas inquietudes que, sin ser totalmente ciertas, es también, me parece, a mí una ofensa al país que hayan altos funcionarios ganándose 30 millones de pesos, así sean muy poquitos. No es presentable éticamente que tengamos la mayoría de la gente ganando un mínimo y unos cuantos ganándose 30 mínimos. Eso pues, me parece a mí que Carlos, tampoco es presentable. El tema de las pensiones lleva consigo el asunto de la solidaridad intergeneracional, como lo dice usted. O sea, ¿qué protección está brindando hoy el Estado a los desempleados, a las personas, a los trabajadores que alcanzaron la vejez, que hoy no reciben un salario, que están desprotegidos, no tienen familia, pero que tampoco tienen la pensión? El Estado sí está cumpliendo con su deber. 1. 2. Los fondos privados pensionan. Sí, bueno, la primera pregunta. En Colombia hay casi 7 millones de personas que están, digamos, en edad de pensión, y que tienen más de 62, 65 años. Casi 7 millones. De esos 7 millones, solamente están pensionados 1.500.000, digamos, en Colpensiones. Hay 200.000 en los fondos privados y hay unos 800.000 en los fondos públicos, digamos, los regímenes exceptuados. Entonces, podríamos decir que en Colombia hay 2,5 millones de pensionados de casi 7 adultos mayores. Ahora, de esos adultos mayores, hay 1.700.000 en el programa adulto mayor, que les dan 80.000 pesos mensuales, y cada 2 meses les dan 160.000 pesos. Quiere decir que cada mes les dan 80.000 pesos. 1.700.000. Cada mes les dan 80.000 pesos. Y hay 2.800.000 en la miseria, que están aguantando hambre, no tienen ningún ingreso. Entonces, lo que propone Petro es que a esta gente, digamos, de esa plata que se va a ahorrar, digamos, el Estado, digamos que se va a ahorrar, digamos, porque el Estado le pasa todos los meses, todos los años, a Colpensiones 18 billones de pesos. Entonces, al dejar de pasar esa plata, de esos 18 billones, esa plata se la ahorra el gobierno central, porque ya hoy, con la transferencia de los afiliados de los fondos privados a Colpensiones, se acaba el déficit de Colpensiones. Entonces, los aportes que hacen los afiliados a Colpensiones, los 8 o 9 millones de cotizantes que vamos a tener, los 8 millones, esos cotizantes financian las pensiones que paga Colpensiones y que pagan los fondos privados. Entonces, no va a haber un déficit. Y el Estado se ahorra 18 billones, es lo que dice Petro. Esa plata la va a coger para pagarle 500.000 pesos mensuales a esta gente que está aguantando hambre. Entonces, hoy el panorama es ese. Tenemos una situación de marginalidad, de exclusión absoluta de los ancianos en el país, y sería una solución, en mi concepto, totalmente ética, de darle un subsidio decoroso, porque hoy de 80.000 pesos pasaríamos a 500.000, medio mínimo, y a su vez aumentaría la cobertura. Entonces yo creo que la propuesta de Petro no es que va a coger la plata de las pensiones, totalmente falso. Las platas de las pensiones no se van a utilizar para pagar el programa adulto mayor. Las platas de las pensiones son de destinación específica, no se le puede dar un uso diferente al pago de pensiones. Entonces también hay una desinformación de que Petro va a coger la plata de las pensiones para pagarla a los pobres y se va a quedar los pensionados sin pensión. Totalmente falso. Es decir, no lo puede hacer, legalmente no lo puede hacer, y por esa razón la propuesta de Petro es una propuesta innovadora, creo que es muy sensible socialmente, fiscalmente viable, porque aquí no va a haber más plata adicional. No, la plata que hoy tenemos reorganiza, se rediseña y se atiende un problema social urgente, que es el hambre de la gente adulta mayor y ya no puede trabajar. Finalmente, Carlos Julio Díaz Lotero, y gracias por estar aquí con nosotros en este importante conversatorio de mucha utilidad para nosotros, para la clase trabajadora, para el pueblo colombiano. Después de 30 años de existencia de la Ley 100, ¿cómo la evalúa usted? ¿Ha servido o no sirve? ¿Habría que derogarla? Sí, la Ley 100 ha sido un completo fracaso, porque la Ley 100 pronosticó de que iba a haber cobertura universal en pensiones, en salud, en riesgos laborales, sobre la base de que el neoliberalismo, el modelo neoliberal, iba a generar mucho empleo y mucho empleo formal. La apuesta era que el 70% del empleo iba a ser formal
Esa fue la apuesta que hicieron los neoliberales con la ley 100 del 93, pero hoy el panorama es contrario. El 70% es informal y el 30% está en la formalidad. Entonces, ese modelo hace que ningún sistema de seguridad social sea viable. Entonces, ha fracasado rotundamente la ley 100 del 93. Esa ley hay que derogarla y hay que asumir, digamos, un nuevo concepto de seguridad social, que es un concepto donde lo público, donde la solidaridad, donde la universalidad sean criterios y la viabilidad financiera sean criterios, digamos, que orienten el nuevo diseño de este modelo. Y como lo decía, ningún modelo en seguridad social funciona si la economía no funciona, porque la plata con que se financia la seguridad social es la economía, viene de la economía. Y si tenemos una economía que tenga mayor desarrollo empresarial, que tenga más empleo productivo, más empleo formal, donde las empresas sean más rentables, que es lo que propone Petro, de incluso de reorientar el tema del crédito en Colombia, de tener un modelo que fundamente en la industria, en la agregación de valor, en la tecnología, en la ciencia, en más productividad. Esto con seguridad social va a generar mayores recursos a los que hoy tenemos para el sistema de seguridad social y para las pensiones. Entonces yo creo que el tema de economía debe también rediseñarse para que el sistema de seguridad social, como lo plantea Petro, también se rediseñe y pueda ser viable también. De hecho, hoy pues ningún sistema sería viable a largo plazo si no se rediseña y se cambia el enfoque de la economía. Pero aún así, hoy, como están las cosas, el modelo de solidaridad intergeneracional, el modelo de prima media es viable, aún con los altos niveles de informalidad que tenemos. Oye, Entonces, lo importante es que eso se cambie para que tengamos un modelo que realmente sí atienda a la gente en salud, que dé pensiones, que tenga programas de seguridad en el trabajo y que realmente tenga solidaridad, universalidad, que hoy no lo tiene. Porque los fondos privados no hay solidaridad. En mi cuenta, yo contra el mundo, ahorrando para mí mismo, pero eso no tiene viabilidad. Yo he hecho estudios. Si usted hace un ahorro por 30 años, 30, 40 años, cualquiera lo puede hacer, ¿cuál es su salario? Pásele 16% a una cuenta mensualmente. Y lo que usted ahorra en 40 años, te alcanza para mucho, 5 años. Eso no funciona. En Chile se demostró que eso no funciona. Por eso Chile, las protestas en Chile, parte eran eso. Y gran parte de la reivindicación es desmontar ese modelo. Y recordamos que el modelo de Colombia lo copiamos de Chile. Aquí, cuando Álvaro Uribe Vélez era senador, él llevó a muchos sindicalistas a Chile a mirar el modelo, pero ese modelo ya maduró, ese modelo fracasó en Chile y ya evidencia que es un fracaso en Colombia. Oye, Carlos Julio, bueno, excelente esa nota. Y bueno, y finalmente, Carlos Julio, ¿qué decir de los regímenes especiales, caso concreto del régimen que tenemos nosotros los maestros, que es un régimen exceptuado? Bueno, los regímenes exceptuados, como el caso del magisterio, porque se habla solamente del caso del magisterio, eso hay que mantenerlos y mucho más porque el magisterio es un servicio social fundamental, un derecho fundamental en la sociedad. El Estado debió hacer las previsiones y provisiones en los fondos pensionales en su momento. No es responsabilidad de los maestros que no se hayan hecho, pero también recordemos que también hay un fondo previsional pensional de la policía, de las fuerzas militares, que pesan mucho más que las del magisterio, y creo que eso hay que cumplirlo, eso hay que entenderlo, que hace parte, digamos, de las lógicas que se dieron en Colombia. Y lo importante es que, más allá de que haya modelos exceptuados, lo importante es que estos modelos, si en su momento el Estado hubiera, digamos, respetado, digamos, las cotizaciones que debió haberle hecho al sistema, hoy no tendríamos las dificultades fiscales porque el Estado se gastó la plata a los maestros, porque es que eso es un derecho. La cotización que se le hace a la seguridad social, la cotización que hacen los empleadores, sea público o privado, hace parte del ingreso social del trabajador. Eso no es un aporte, digamos, benévolo del empleador. Eso hace parte del ingreso. Digamos, cuando yo hago la estructura de costos de una empresa, debo tener en cuenta el pago de la nómina básico, pero también el aporte a las cajas, el aporte a pensiones. Eso hace parte del ingreso del trabajador. Y si el Estado se quedó con ese ingreso,
y se lo gastó en otra cosa, en corrupción, en cosas de tipo, eso no es responsabilidad de los maestros. Entonces, por esa razón, el Estado tiene que honrar esta deuda que tiene social con los maestros y desde luego incluso con la policía, porque también muchos militares quedaron inválidos por la guerra, quedaron sin hijos, quedaron sin piernas, sin brazos, en sillas de ruedas, y el Estado tiene que honrar esa deuda con gente que dio su vida. Hay muchas viudas con pensiones de un salario mínimo, pero eso también es producto de la guerra. Aquí tampoco hemos valorado la importancia de la paz para las finanzas públicas. Hoy que tenemos menos muertos en el ejército, va a haber menos pensiones de invalidez, y eso también es un ahorro fiscal que no se ha valorado. Entonces yo creo que la paz incluso que se ha intentado construir tiene un impacto fiscal positivo para las finanzas del Estado, que no se ha valorado. Yo creo que eso también habría que estudiarlo y demostrar por qué el estado de guerra es muy costoso también en materia de pensiones para el Estado. Muy bien, agradecemos la presencia de Carlos Julio Díaz Lotero, gran dirigente sindical, amigo de las luchas de los trabajadores y también pensando siempre en los cambios que se deben dar en Colombia. Él es director de la Escuela Nacional Sindical y nos ha tocado este maravilloso tema, el tema de las pensiones. Muchas gracias, Carlos Julio Díaz Lotero. Muchas gracias, muy amable. Un saludo y un abrazo a toda la comunidad educativa aquí de Antioquia y del país. Hasta luego. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.